Hola a todos en la comunidad. Soy Arturo y voy a compartir una historia que casi pone mi vida de cabeza. Todo comenzó hace como un mes, cuando mi abuela falleció. Todavía es difícil creer que se ha ido. La abuela siempre fue una figura importante en mi vida, llena de historias y misterios. Recuerdo pasar tardes enteras en su casa cuando era niño, fascinado por los objetos antiguos que decoraban cada rincón. Entre todas las antigüedades de la abuela, había una caja de música en particular que siempre llamó mi atención. Estaba sobre la cómoda en su cuarto, una pieza delicada de madera tallada con detalles florales. Me encantaba darle cuerda y escuchar la suave melodía que salía de ella. Nunca imaginé que esa simple caja de música se convertiría en el centro de eventos inexplicables en mi vida. Cuando el abogado de la familia me informó que la abuela me había dejado la caja específicamente en su testamento, me emocioné. Era como si ella quisiera que guardara una parte de ella conmigo. Llevé la caja a mi departamento al día siguiente del funeral. La coloqué con cuidado sobre la mesita de centro de la sala, admirando los delicados tallados. Pasé los dedos por la superficie lisa de la madera, sintiendo una conexión con mi abuela. En los primeros días me sentí feliz de tener este pedacito de la abuela conmigo. A veces, cuando llegaba cansado del trabajo, le daba cuerda a la caja y me quedaba escuchando la música relajante. Pero pronto comencé a notar algunas cosas raras sucediendo en el departamento. Al principio eran detalles tontos que intentaba ignorar. Un día no podía encontrar mis llaves, aunque estaba seguro de haberlas dejado en la mesita de la entrada. Después de buscar como loco, terminé encontrándolas dentro del cajón de la cocina. Los eventos extraños se fueron haciendo más frecuentes. Objetos pequeños desaparecían y reaparecían en lugares inesperados. Mi celular, que siempre dejaba cargando en la mesita de noche, aparecía encima del refrigerador. El control de la tele desaparecía y luego lo encontraba dentro del gabinete del baño. Comencé a dudar de mi propia memoria. ¿Será que estaba tan estresado con el trabajo que hacía estas cosas sin darme cuenta? Una noche, desperté asustado con el sonido de la caja de música tocando en la sala. Me quedé paralizado en la cama por unos segundos, con el corazón acelerado. Estaba completamente seguro de que no le había dado cuerda antes de dormir. Me levanté despacio y fui a la sala, con las manos temblando. La melodía seguía sonando suavemente. Cuando me acerqué a la caja, la música se detuvo de repente. Me quedé mirándola por un rato, tratando de entender lo que había pasado. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que solo había sido mi imaginación. Al fin y al cabo, ¿cómo podría una caja de música tocar sola? Debía haber olvidado que le di cuerda antes de dormir. Pero una sensación extraña no me abandonaba. Comencé a notar que la caja a veces tocaba cuando yo no estaba cerca. Oía la melodía viniendo de la sala cuando estaba en la ducha, o despertaba en medio de la noche con el sonido. Siempre que iba a verificar, la música se detenía en cuanto me acercaba. Mi sueño comenzó a verse perturbado por pesadillas vívidas y aterradoras. Soñaba con la casa antigua de mi abuela, pero las habitaciones parecían distorsionadas. Las sombras se movían en las paredes. Veía siluetas de personas que no reconocía caminando por los pasillos. Y en el centro de todo siempre estaba esa caja de música, tocando su melodía incesante. Despertaba sudando frío, con la sensación de que había algo importante que necesitaba recordar, pero que se me escapaba de la mente en cuanto abría los ojos. A medida que pasaban los días,
La situación en mi departamento se volvía cada vez más perturbadora. No eran solo los objetos que se movían solos o la caja de música que tocaba sin explicación. Comencé a sentir una presencia constante, como si alguien me estuviera observando todo el tiempo. Era una sensación tan fuerte que a veces me sorprendía mirando por encima del hombro, esperando ver a alguien parado detrás de mí. Una noche, después de un día particularmente estresante en el trabajo, decidí tomar un baño caliente para relajarme. Mientras el agua corría por mi cuerpo, escuché claramente el sonido de la caja de música viniendo de la sala. Mi corazón se aceleró de inmediato. Cerré la regadera y me quedé inmóvil, escuchando atentamente. La melodía continuaba, suave pero inconfundible. Con las manos temblorosas, me envolví en la toalla y salí del baño. Al entrar en la sala, la música se detuvo abruptamente, como siempre sucedía, pero esta vez algo era diferente. La caja ya no estaba en la mesita de centro donde la dejaba. Estaba en el suelo, justo en medio de la sala. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba completamente seguro de que no la había movido. Me acerqué con cautela, medio esperando que se moviera sola. Cuando la agarré, noté que estaba helada al tacto, como si hubiera estado horas en un refrigerador. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cama, mirando fijamente la caja de música que había traído a la habitación. No quería dejarla fuera de mi vista. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un crujido viniendo del pasillo. Era como si alguien estuviera caminando lentamente hacia mi cuarto. El sonido de las tablas del piso crujiendo bajo pasos pesados se hacía cada vez más cercano. Me quedé paralizado de miedo, incapaz de moverme o gritar. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Podía ver la sombra de 2 pies por la rendija debajo de la puerta. Me quedé mirando fijamente, esperando que la perilla girara en cualquier momento, pero nada sucedió. Después de lo que pareció una eternidad, la sombra desapareció y escuché los pasos alejándose. Cuando finalmente tuve el valor de abrir la puerta, el pasillo estaba vacío y silencioso. A la mañana siguiente, examiné cada centímetro del departamento, buscando alguna señal del intruso de la noche anterior. No encontré nada fuera de lugar, ninguna ventana abierta, ningún signo de forzamiento. Era como si todo hubiera sido solo un sueño muy vívido, pero yo sabía que no lo había sido. La sensación de miedo y la certeza de que había alguien o algo en mi casa eran demasiado reales. Decidí que necesitaba investigar más sobre la historia de esa caja de música. Llamé a mi tía, hermana de mi abuela, esperando que pudiera darme alguna información. Cuando mencioné la caja, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su voz estaba tensa. Dijo que esa caja había sido un regalo de mi abuelo para mi abuela, poco antes de que él desapareciera misteriosamente hace más de 50 años. Esta revelación me dejó aún más intrigado y asustado. Nunca había oído hablar sobre la desaparición de mi abuelo. Era un tema que aparentemente la familia evitaba mencionar. Mi tía se negó a dar más detalles, diciendo solamente que debería tener cuidado con esa caja. Sus últimas palabras antes de colgar fueron: algunas cosas del pasado deberían permanecer enterradas, Arturo. Ten cuidado con lo que puedes terminar desenterrando. Las palabras de mi tía siguieron resonando en mi cabeza por días. ¿Qué quiso decir con cosas del pasado enterradas? ¿Qué secretos guardaba esa caja de música? Sabía que necesitaba descubrir más,
pero al mismo tiempo, una parte de mí tenía miedo de lo que podría encontrar. Una noche, mientras examinaba la caja por milésima vez, noté algo que no había visto antes. En la base de la caja había una pequeña irregularidad en la madera. Presioné suavemente y, para mi sorpresa, un compartimento secreto se abrió. Mi corazón se aceleró cuando vi el contenido. Una antigua fotografía en blanco y negro. Con las manos temblorosas, tomé la foto. Mostraba a una pareja joven. Reconocí inmediatamente a mi abuela, pareciendo décadas más joven. A su lado estaba un hombre que nunca había visto antes, pero que solo podía ser mi abuelo. Estaban sonriendo, pero había algo en sus ojos. Una especie de tristeza o preocupación que no combinaba con el resto de la imagen. Mientras miraba fijamente la foto, tratando de descifrar lo que esa mirada podría significar, la caja de música comenzó a tocar sola nuevamente. Pero esta vez, la melodía era diferente, más lenta, más sombría. Miré hacia ella y vi que la pequeña bailarina que normalmente giraba en la parte superior se estaba moviendo de una forma extraña, casi como si estuviera viva. De repente, las luces del departamento comenzaron a parpadear. Escuché un ruido viniendo de la cocina, como si todos los gabinetes se estuvieran abriendo y cerrando violentamente. El sonido de la caja de música se hacía cada vez más fuerte, ahogando incluso el ruido de la tormenta que comenzaba afuera. En pánico, intenté cerrar la caja, pero parecía pegada a mi mano. La melodía estaba llegando a una parte que nunca había escuchado antes. Por alguna razón, sentí que no debía dejar que la música terminara, pero no podía hacer nada para impedirlo. Cuando la última nota sonó, un silencio absoluto cayó sobre el departamento. Por un momento, pensé que todo había terminado. Entonces, lo escuché. Pasos, viniendo de todos lados, del pasillo, de la cocina, incluso pareciendo venir de las paredes, y voces susurrando en un idioma que no conocía. Congelado de miedo, vi sombras formándose en las esquinas de la habitación. Sombras que no deberían estar ahí, que se movían de formas imposibles, y todas parecían estar acercándose a mí y a la caja de música que aún sostenía. Miré nuevamente la foto en mi mano. El rostro de mi abuelo parecía haber cambiado. Su sonrisa ahora era una expresión de puro terror. Y conforme las sombras se acercaban, tuve la terrible sensación de que estaba a punto de descubrir lo que realmente le sucedió hace tantos años. Mientras miraba la foto de mi abuelo, tratando de descifrar el significado de esa mirada misteriosa, comencé a escuchar ruidos provenientes de la cocina. Al principio, eran sonidos sutiles, como si alguien estuviera hurgando en los gabinetes o arrastrando ligeramente las sillas. Me quedé helado en mi lugar, con el corazón acelerado. Yo vivía solo, no debería haber nadie ahí. Los ruidos se fueron intensificando. Escuché el claro sonido de una olla cayendo al suelo, seguido por el tintineo de cubiertos. Era como si alguien estuviera revolviendo toda la cocina, pero no de forma caótica. Había un ritmo en los sonidos, casi como si fuera una coreografía macabra. Lentamente me levanté de la cama. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Sostuve la caja de música con fuerza contra mi pecho, como si fuera un escudo. Con pasos vacilantes, me acerqué a la puerta de la habitación. El pasillo estaba oscuro, pero podía ver una luz tenue viniendo de la cocina. Una luz que estaba seguro de haber apagado antes de ir a la cama. Los sonidos continuaban,
cajones abriéndose y cerrándose, el ruido de la llave del agua abriéndose y cerrándose. Me quedé paralizado en el pasillo, sin saber si debería volver a la habitación o ir a revisar la cocina. El silencio repentino que siguió era aún más aterrador que los ruidos. Era como si algo o alguien estuviera al acecho, esperando para ver qué haría yo. Reuniendo todo el valor que pude, di un paso más hacia la cocina. Fue entonces cuando la caja de música en mi mano comenzó a tocar sola. La melodía era diferente ahora, más lenta, más sombría. Miré hacia abajo y vi que la pequeña bailarina en la parte superior giraba de una forma extraña, casi como si estuviera viva. En ese momento, los sonidos en la cocina se reanudaron con una intensidad aterradora. Era como si un huracán se hubiera desatado allí dentro. Escuché platos rompiéndose, muebles siendo arrastrados, el sonido ensordecedor de metal contra metal. Paralizado de miedo, vi la puerta de la cocina comenzar a abrirse lentamente. La luz de allí dentro parpadeaba frenéticamente, lanzando sombras distorsionadas en el pasillo. Todo mi cuerpo temblaba, pero no podía moverme. La puerta se abrió completamente y pude ver el interior de la cocina. Lo que vi hizo que se me helara la sangre. Todos los gabinetes estaban abiertos, su contenido esparcido por el suelo. Las sillas estaban volteadas, algunas rotas. La mesa de la cocina flotaba a medio metro del suelo, girando lentamente. En el centro de todo ese caos estaba la foto de mi abuelo que estaba seguro de haber dejado en la habitación. La caja de música en mi mano se volvió repentinamente helada. La melodía seguía tocando, cada nota pareciendo rasgar el propio tejido de la realidad. Quise correr, gritar pidiendo ayuda, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Me quedé ahí, paralizado, viendo esa escena imposible desarrollarse ante mis ojos. De repente, todos los objetos se detuvieron. Por un momento, hubo un silencio absoluto. Entonces, como si respondieran a un comando invisible, todo voló en mi dirección. En un impulso de adrenalina, logré librarme de la parálisis que me tenía atrapado. Sin pensarlo dos veces, corrí fuera del departamento, bajando las escaleras tropezando. Ni siquiera me molesté en cerrar la puerta con llave. Solo quería alejarme lo más posible de esa escena surreal. Llegué al estacionamiento jadeando, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener las llaves del coche. Entré al vehículo y arranqué, los neumáticos chirriando en el asfalto mientras aceleraba lejos de allí. Solo entonces me di cuenta de que seguía aferrado a la caja de música. Por alguna razón, no pude deshacerme de ella. Conduje como un loco por las calles de la ciudad, pasándome semáforos en rojo y casi chocando con otros coches. Mi mente era un torbellino. ¿Qué diablos había pasado en mi departamento? ¿Cómo podían los objetos moverse solos de esa manera? ¿Y qué conexión tenía todo esto con mi abuelo y esa maldita caja de música? Antes de darme cuenta, estaba estacionando frente a la casa de mi tía. Eran casi las 3 de la mañana, pero las luces de la sala estaban encendidas. Era como si ella me estuviera esperando. Salí del coche tambaleándome y golpeé la puerta con fuerza. Mi tía abrió casi inmediatamente. Su rostro estaba pálido y tenso, como si ya supiera lo que había pasado. «Entra, Arturo», dijo, jalándome hacia adentro. Me senté en el sofá, temblando incontrolablemente. Mi tía me trajo un vaso de agua y se sentó a mi lado. «Cuéntame lo que pasó», pidió, su voz cargada de preocupación.
Entre sollozos y pausas para recuperar el aliento, relaté todo lo que había vivido. Los objetos moviéndose, la foto flotando, la música siniestra. Mi tía escuchaba en silencio, su rostro volviéndose cada vez más sombrío. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, soltó un suspiro pesado y dijo: temía que esto pudiera pasar. Pensé que tal vez, después de tantos años, el peligro hubiera pasado. Pero parece que algunas cosas nunca nos dejan realmente. ¿Qué está pasando, tía?, pregunté, desesperado por respuestas. ¿Qué era eso en mi departamento? ¿Qué tiene que ver con el abuelo? Ella tomó mis manos entre las suyas. Arturo, lo que enfrentaste esta noche no es algo que la policía o los médicos puedan resolver. Lo que estamos tratando aquí es algo sobrenatural. Quería reír, decir que eso era una locura, pero después de lo que había visto, no podía negar la posibilidad. ¿Y qué hacemos ahora?, pregunté, sintiéndome completamente perdido. Mi tía se levantó, con determinación en su mirada. Necesitamos buscar ayuda espiritual. Conozco a alguien que puede ayudarnos a entender lo que está pasando y espero cómo detenerlo. Tomó el teléfono y comenzó a marcar un número. Mientras esperaba que atendieran la llamada, me miró con una mezcla de miedo y determinación. Arturo, pase lo que pase, no dejes que esa caja de música se aleje de tu lado. Por más aterrador que parezca, puede ser nuestra única protección contra lo que sea que esté viniendo detrás de ti. Miré la caja en mis manos, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué había desencadenado mi abuelo tantos años atrás? ¿Y cómo yo, sin querer, había reabierto esa puerta a lo desconocido? Mientras mi tía hablaba por teléfono, acordando un encuentro urgente con alguien a quien llamaba medium, yo no podía dejar de pensar en lo que más me esperaba. Algo me decía que los eventos de esa noche eran solo el comienzo de un viaje mucho más sombrío y peligroso. El sol apenas había salido cuando llegamos a la casa del medium, Carlos. Era una construcción antigua en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles centenarios. El propio Carlos nos esperaba en el porche, un hombre de unos 60 años, con ojos azules penetrantes que parecían ver más allá de lo visible. Después de las presentaciones, entramos a una sala en la parte trasera de la casa. En el centro había una mesa redonda cubierta por un mantel oscuro. Carlos me pidió que colocara la caja de música en el centro de la mesa. Dudé por un momento, pero algo en su mirada me hizo confiar en él. Carlos cerró los ojos y extendió las manos sobre la caja, sin tocarla. Durante varios minutos, permaneció en silencio, con la frente arrugada en concentración. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Esta caja contiene más de lo que imaginamos, dijo, abriendo los ojos lentamente. Arturo, tu abuelo, parte de su conciencia está atrapada aquí. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Cómo es eso?, pregunté con la voz temblando. Carlos suspiró profundamente. Tu abuelo estaba investigando fuerzas más allá de nuestra comprensión. Descubrió una forma de abrir portales a otras dimensiones, pero algo salió mal. Para evitar que esas fuerzas invadieran nuestro mundo, usó su propia energía vital para sellar el portal. Mi tía soltó un gemido bajo. Yo apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Parte de su conciencia quedó atrapada entre los mundos, continuó Carlos. Y esa caja de música la usó como un ancla, un punto de conexión con nuestro mundo. Entonces,
¿Mi abuelo sigue vivo?, pregunté con una mezcla de esperanza y miedo en mi voz. Carlos negó con la cabeza. No exactamente vivo, pero tampoco totalmente muerto. Existe en un estado entre los mundos. Y creo que está intentando comunicarse, tratando de completar lo que comenzó. Los eventos en mi departamento, empecé, las piezas encajando en mi mente. Sí, confirmó Carlos, tu abuelo está intentando alcanzarte, Arturo. Pero al hacerlo, también está debilitando el sello que mantiene contenidas las fuerzas del otro lado. ¿Y qué podemos hacer?, pregunté, desesperado por una solución. Carlos miró la caja de música, luego de vuelta a mí. Necesitamos ayudar a tu abuelo a completar su misión. Tenemos que fortalecer el sello y, al mismo tiempo, tratar de liberar su conciencia. Carlos cerró el libro antiguo y nos miró a mí y a mi tía con determinación. Lo que necesitamos hacer ahora, dijo, es iniciar un intenso proceso de purificación. Vamos a comenzar con oraciones y usar hierbas sagradas para limpiar la caja, después tu casa, Arturo, y finalmente a ti mismo. Se levantó y fue hasta un armario en la esquina de la sala. De ahí sacó varios manojos de hierbas secas, velas de diferentes colores y una pequeña campana de plata. El olor de las hierbas pronto llenó el ambiente, una mezcla de salvia, romero y lavanda. Primero, explicó Carlos, vamos a formar un círculo alrededor de la mesa e iniciar una serie de oraciones. Necesitamos crear una barrera de energía positiva antes de comenzar a trabajar directamente con la caja. Nos posicionamos alrededor de la mesa. Carlos encendió las velas, colocándolas en puntos estratégicos. Entonces, comenzó a recitar oraciones en una lengua que yo no reconocía. Su voz era firme y rítmica, haciendo eco en la sala. Mi tía se unió a él, murmurando palabras que parecían ser de una antigua oración familiar. Después de lo que pareció una eternidad, Carlos tomó uno de los manojos de hierbas y lo encendió. El humo aromático subió en espirales, envolviendo la caja de música. Esta es salvia sagrada, explicó. Ayudará a limpiar las energías negativas acumuladas en la caja. Pasó la hierba humeante alrededor de la caja, murmurando palabras de purificación. El aire se volvió denso con el humo, y por un momento creí haber visto la caja brillar levemente. Ahora, dijo Carlos, necesitamos preparar una mezcla de hierbas para que lleves a casa, Arturo. La usarás para purificar cada habitación de tu departamento. Mezcló varias hierbas en una pequeña bolsa de tela, explicando el propósito de cada una. Romero para protección, lavanda para paz, cedro para limpieza espiritual. Carlos me entregó la bolsa de hierbas junto con instrucciones detalladas sobre cómo usarlas en casa. Quema un poco en cada habitación, comenzando por la entrada y moviéndote en el sentido de las agujas del reloj. Repite las oraciones que te voy a enseñar mientras lo haces. Finalmente, se volvió hacia mí con una mirada seria. La última etapa es purificarte a ti mismo, Arturo. Tú eres el vínculo más fuerte con tu abuelo y con las fuerzas que él despertó. Necesitamos asegurarnos de que estés protegido. Carlos me instruyó para tomar un baño ritual usando una infusión de hierbas que él preparó. Después, debería ungirme con un aceite sagrado en puntos específicos del cuerpo: frente, pecho, muñecas y tobillos. Recuerda, enfatizó, la intención es tan importante como las hierbas y las oraciones. Mantén tu pensamiento enfocado en la luz,
la protección y la liberación del espíritu de tu abuelo. Cuando terminamos, me sentí extrañamente ligero, como si un peso hubiera sido quitado de mis hombros. La caja de música, aún en el centro de la mesa, parecía menos amenazadora ahora. Esto es solo el comienzo, advirtió Carlos. El camino por delante aún es largo y peligroso. Pero con estas protecciones, estamos en una posición mucho mejor para enfrentar lo que venga. Llegamos a mi departamento al final de la tarde. El lugar parecía extrañamente normal, considerando el caos sobrenatural que había presenciado la noche anterior. Pero yo sabía que las apariencias engañaban. Podía sentir una tensión en el aire, como si el propio departamento estuviera esperando lo que vendría a continuación. Siguiendo las instrucciones de Carlos, comencé el ritual de purificación. Encendí las hierbas que me había dado, dejando que el humo aromático llenara el ambiente. Empecé por la puerta de entrada, moviéndome en el sentido de las agujas del reloj por el departamento. En cada habitación, recitaba las oraciones que Carlos me había enseñado. Las palabras, aunque extrañas a mi lengua, parecían vibrar con poder. A medida que avanzaba, sentía que la atmósfera cambiaba. Era como si capas de energía pesada estuvieran siendo disipadas. Cuando llegué a la cocina, el lugar donde los eventos más aterradores habían ocurrido, dudé por un momento. Los recuerdos de la noche anterior aún estaban vívidos en mi mente. Respiré profundo, reuniendo coraje, y entré. El humo de las hierbas parecía más denso aquí. Mientras recitaba las oraciones, vi de reojo algo moviéndose por el rabillo del ojo. Pero cuando me giré, no había nada allí. Continué el ritual, con el corazón acelerado. Finalmente, llegó el momento de purificarme a mí mismo. Preparé el baño con la infusión de hierbas que Carlos me había dado. El agua tibia, mezclada con las hierbas, tenía un aroma reconfortante. Mientras me bañaba, continué recitando las oraciones, sintiendo una calma que gradualmente se extendía por mi cuerpo. Después del baño, ungí los puntos de mi cuerpo con el aceite sagrado, como Carlos me había instruido. Con cada toque, sentía una especie de hormigueo, como si una energía protectora se estuviera formando a mi alrededor. Con el ritual concluido, me senté en la sala, con la caja de música frente a mí. El departamento parecía diferente ahora, más ligero, más seguro, pero sabía que esto era solo el comienzo. Tomé la caja, examinándola cuidadosamente. Parecía la misma de siempre, pero algo había cambiado. Era como si pudiera sentir una presencia emanando de ella. No era amenazante, sino familiar. ¿Sería la conciencia de mi abuelo? Abuelo, susurré, sosteniendo la caja cerca de mi pecho. Si puedes oírme, estoy aquí. Te voy a ayudar, lo prometo. Por un breve momento, creí haber escuchado una nota suave proveniente de la caja, pero antes de que pudiera estar seguro, el sonido desapareció. Esa noche, dormí con la caja de música al lado de mi cama. Mis sueños fueron intensos, llenos de imágenes confusas. Vi a mi abuelo, más joven que en las fotos que conocía, en un lugar extraño y sombrío. Parecía estar luchando contra algo, tratando de decirme algo importante. Pero antes de que pudiera entender, desperté. El sol de la mañana entraba por la ventana cuando abrí los ojos. Me sentí más descansado que en los últimos días, a pesar de los sueños agitados. Miré la caja de música que permanecía silenciosa a mi lado. Tomé mi celular y vi un mensaje de Carlos. ¿Cómo fue el ritual?
Ven a verme hoy. Tenemos más trabajo que hacer. Mientras me preparaba para salir, miré una vez más la caja de música. Vamos a resolver esto, abuelo, prometí en voz alta. Juntos. Con una mezcla de aprensión y determinación, tomé la caja y salí del departamento. El siguiente paso de nuestro viaje estaba a punto de comenzar, y yo estaba listo para enfrentar lo que fuera que viniera por delante. Llegué a la casa de Carlos a principios de la tarde, con la caja de música firmemente sujeta en mis manos. El médium me recibió con una mirada intensa, como si estuviera evaluando mi estado espiritual. Después de nuestra larga conversación, Carlos me miró con una expresión de seriedad y comprensión. Arturo, dijo, hemos llegado a un punto crucial. La caja de música necesita estar en un ambiente controlado por un tiempo. Sentí un nudo en el pecho. La idea de separarme de la caja, mi único vínculo tangible con mi abuelo, era perturbadora. ¿Por qué?, pregunté, mi voz traicionando mi aprensión. Carlos suspiró profundamente. La energía que emana de ella es poderosa y volátil. Necesitamos mantenerla en un lugar donde pueda ser constantemente bañada por energías positivas, sin interferencias externas. Se levantó y caminó hasta un rincón de la sala, donde había un pequeño altar. Aquí, señaló, este es un espacio sagrado que mantengo desde hace décadas. Está protegido y purificado diariamente. La caja estará segura aquí, envuelta en vibraciones benéficas. A regañadientes, coloqué la caja de música en el altar. Carlos la rodeó con cristales y encendió algunas velas, murmurando palabras de protección. Meses han pasado desde aquella noche en el jardín de Carlos, cuando vi a mi abuelo por última vez. La vida, gradualmente, retomó su curso normal. Los días se sucedieron sin ningún evento paranormal. Las noches volvieron a ser tranquilas y predecibles. La caja de música